Ahí les digo, yo había avanzado un poquito. Sí. 17. Bueno, recuerden que cuando decimos las lecturas, también pedimos que lean el PowerPoint, debido a que si las leemos completas, nosotros no vamos a poder avanzar lo suficiente. Si estábamos en la 17, bueno, conectar con nuestros sentidos. Y habíamos hecho un ejercicio con esto. ¿Recuerdan? Lo habíamos llamado marcadores somáticos al hecho de conectar con nuestros sentidos. Sintonizar con nuestros sentimientos, la siguiente. Perfecto. Bueno, nuestros sentimientos son respuestas emocionales espontáneas a las interpretaciones que hacemos y a las expectativas que abrigamos. ¿Qué me dicen de esta frase? Suena un poco fuerte, ¿no? Y merece un poco de aclaración. ¿Quién me ayuda a reflexionar y a procesar? Porque yo me pregunto, si me roban en la calle, el ejemplo clásico que pongo medio extremo, para arrancar de ahí, no parece que una respuesta emocional mía, como el miedo, tenga que ver con interpretaciones y con expectativas. Porque si yo les cuento que me intentaron robar y estoy alterado, ustedes no me van a decir, bueno, pero fíjate bien, porque vos, por ahí es una interpretación tuya, o qué esperabas, que no te robaran, y suena raro, ¿no? Suena casi absurdo, casi humorístico. ¿Quién me ayuda a interpretar por qué algún autor va a este punto en el que obviamente se excluyen las situaciones límite? ¿Podemos, Noé, podés ponerla para que nos veamos? Y ustedes siguen leyendo al costadito. ¿Quién me explica por qué, en qué situación habrá pensado un autor para poner que una respuesta emocional espontánea puede ser producto de una interpretación y de una expectativa? ¿Quieren poner un ejemplo de esto? Que evidentemente no sería el robo, ¿no? A ver, un ejemplo. Bueno, yo lo relacioné con aquel video que nos mostraste de una persona con expectativas de seguridad personal, de poder ver y anticipar situaciones, menos propensa a sufrir un asalto a una persona que ni siquiera tiene cuidado, no se fija. No sé por qué cuando tú hablaste eso, pues se me vino a la mente ese video, ¿verdad? Y esa situación de que la persona pues va con expectativas de que no va a ser un blanco fácil para un ladrón, ¿verdad? Mientras que la otra persona totalmente despistada y sin cuidado, es un blanco fácil, ¿no? Porque a lo mejor ya iba con expectativas de dónde me metí, voy a hacer un blanco fácil de robo aquí. Entonces creo que es cierto, incluso muchas corrientes de pensamiento que uno mismo hace su vida y lo declara y lo piensa, le suceden cosas, ¿verdad? Entonces creo que sí, creo que ahora como lo estamos leyendo, pues tiene mucho sentido, ¿verdad? Expectativas con las emociones y los sentimientos. Bueno, perfecto. Entendí bien, pero les aviso que hay un eco y no sé si se podrá corregir un poco, pero entendí perfectamente lo que dijo Rodrigo. Y bueno, gracias por la intervención porque yo quería eludir el tema del extremo del robo, pero Rodrigo, con muy buen criterio, me dice que no hay por qué exceptuarlo, porque nos hace acordar de ese video del experto en seguridad que iba con la expectativa de que que podía tener un incidente en la calle, de manera que está preparado emocionalmente de una forma distinta a la que estamos preparados personas que no tenemos ese entrenamiento.
Así que es muy cierto, Rodrigo, para retomar lo que planteaste, no tener ninguna expectativa significaría seguir en el rango de expectativas. Porque, por ejemplo, yo te podría decir, ¿y cómo fue que no te diste cuenta que tenías que prestar un poco de atención en un estacionamiento, en un lugar, en una cancha de fútbol o deportiva? Si vos vas a un lugar donde puede haber algún riesgo o puede haber algo de inseguridad y vas completamente distraído y completamente desconectado del mundo exterior, yo te podría plantear, como tú lo estás diciendo, pero deberías haber llevado una expectativa. O sea que por acción u omisión, por presencia o ausencia, las expectativas y las interpretaciones, es lo que dice uno de los autores, tienen que ver con la respuesta emocional. Tienen que ver, como dijo Rodrigo, la persona, esa persona experta en seguridad que vimos en el video, tiene una expectativa distinta a la nuestra o a la mayoría de las personas y por lo tanto su respuesta emocional va a ser, a ver si están de acuerdo, más moderada, porque una persona que ya está expuesta a ciertas situaciones difíciles está más preparada para moderar sus emociones. Hace poquito me tuve que sacar una muela de juicio. Estuvo 1 hora por reloj el dentista poniendo cartuchos de anestesia. Y yo le digo lo que le digo siempre a los enfermeros, a los médicos, a los policías, qué suerte que hay personas que eligen profesiones que a mí por lo menos no me gustan para nada, creo que a ustedes tampoco, y qué suerte que hay seres humanos que nos ayudan en momentos difíciles y les gusta hacer eso. Entonces le digo, porque yo, por ejemplo, para sacar una muela, no tengo temple para empezar a pinchar y luego, hola Alan, ¿cómo te va? Entonces el dentista me dice, muy joven, 5 años de práctica, la primera vez que saqué una muela, me dijo, me temblaban las piernas. Confesión de un profesional. O sea, esto es bastante lógico. La primera vez que te expones a algo difícil, el sistema emocional tiene que reaccionar muy fuerte porque no tienes aceitado el mecanismo de las expectativas. En este caso estamos hablando de las expectativas. Entonces, felicitaciones para Rodrigo con la colaboración de que aún en situaciones bien difíciles, las expectativas siguen jugando un rol en relación al tipo de respuesta emocional que voy a tener. ¿Y quién me explica la palabra interpretación? ¿Por qué puedo tener una respuesta emocional determinada que se correlacione con una interpretación? Ya diría que es más difícil interpretar que si alguien me está robando, interpretar otra cosa. Porque es muy explícito. Tengo la pistola en la cabeza, me dicen dame todo o te lastimo, no hay mucho para interpretar. Pero por ahí ustedes me dan una sorpresa, porque esto es en vivo y todos somos inteligentes en este punto de la seguridad y a ver si quieren tomar ese desafío o me explican una situación en casa o en el trabajo donde interpretar un hecho de una manera desencadena una emoción específica. ¿Cuál podría ser la situación? ¿Por qué una interpretación me llevaría a tener un tipo de respuesta emocional específica? ¿Interpreto qué? ¿A quién se le ocurre? ¿Un ejemplo, una situación, una experiencia? ¿Me escuchas bien, Alan? Sí, el micrófono. Está. Yo que estaba pensando en el hogar, en la casa, en el matrimonio, es muy común que la pareja, en este caso mi esposa, interprete alguna situación que está, no sé, cualquier cosa a como ella cree que son, y eso nos genera conflictos porque viene a confrontar o a reclamar diciendo, no, no, no va por ahí, o sea, no es así, ¿no? Y, y a veces es a lo mejor lo difícil de que entienda, no es así, no es por donde, no es por donde te estás yendo, vamos a suponer. Excelente ejemplo, ¿no? O sea, todos nos identificamos con lo que dice Alan. Las interpretaciones son subjetivas. ¿Se acuerdan? Mensajes subjetivos que estuvimos un buen rato profundizando en la cuestión
de por qué no rechazar de entrada los mensajes subjetivos, que es peligroso, porque los mensajes subjetivos contienen energía. Entonces Alan nos dice, en casa, con el cónyuge, con los hijos, con los padres, con los hermanos, en realidad en casi todos los ámbitos de relación humana, hay un juego de interpretaciones. Tú me dices algo con una cara y yo tengo que decodificar completo el panorama. Esta es una de los condicionantes humanos, ¿no? Que no está solo lo que se dice, sino el cómo se dice. Entonces, expectativas e interpretaciones entran en lo que se llama respuestas emocionales. ¿Querías decir algo, Noé? Todas las interpretaciones corresponden a la respuesta que pueda dar los sentimientos espontáneos y naturales, ¿no? que damos o que reflejamos con las personas. ¿Qué digo esto? El locutor tiene un referente, un marco dado. A lo mejor vivió violencia en su casa y yo yo le voy a estar explicando varias cosas y voy a alzar la mano porque son muy expresivos. A lo mejor él se tiende a retraerse porque piensa y parte va a recibir un golpe. Ajá, coincido con Alan, que es tan subjetivo el proceso que hace el cerebro de esos flachazos referentes de que dice, ay, aquí me van a pegar o aquí esto está mal, pero porque la persona hizo eso con anterioridad. Claro. Hay un locutor que escucho de Los Ángeles que dice, da muchas recomendaciones en cuanto a parejas, pero desde un lado muy crudo. Tal como todo, pues, quienes están a favor de él, quienes las mujeres que están en contra. Eso es de que él dice desde el inicio, o sea, yo soy responsable de mis comentarios. El que ustedes lo interpreten de otra forma, mucho problema, pero yo dice, porque uno de los principales comentarios que dice él, que una mujer soltera, un hombre está interesado en que la mujer por sí sola, por tener un hijo y ser soltera, es un mal partido. Es un mal partido en una relación ¿no? El papá del niño va a poner o con quien quiera hacer una familia. Más o menos en ese sentido va. Bueno, hay pedacitos que se entrecortaron, pero de nuevo entendí bastante. Pero si puede, no sé qué ocurre hoy. Alan, ¿vos lo escuchaste bien, muy bien a Noé? No. ¿O fluctuó? Muy claro, cortado. Alan te pasó lo mismo. Fluctúa la voz, fluctúa. De todas maneras, para que no se empantane la reunión, yo entendí lo que dijo Noé y rescato el tema de que por supuesto, coincido también que el problema de las interpretaciones, además de ser subjetivas, tienen un trasfondo cultural. Por eso insisto con que la autoconciencia es como las capas de la cebolla. Parece que lo vamos a despachar rápido a la autoconciencia y sin embargo va a sobrevolar hasta fin de año en nuestra formación. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, muy bien. Bueno, genial. Todo el tiempo vamos a tener que volver sobre la autoconciencia, porque como acaba de expresar Noé, hay múltiples capas de juego de interpretaciones entre seres humanos. Y también lo que dijo Noé aporta otra cosa interesante. Yo puedo tener una respuesta emocional por una interpretación, pero si no te entendí mal, Noé, también me puedo inhibir en una expresión emocional que pensaba dar porque interpreto que las consecuencias de lo que yo dijera o hiciera
pueden ser negativas. ¿Coinciden con esto? Una interpretación, mientras mi esposa, para tomar el caso de Alan, mientras mi esposa me está contando que se enojó tal día por tal cosa, pero también me dice que que nuestro hijo está enfermo, yo tengo ganas de entrar como en una discusión, pero decido callarme por hoy, supongamos que es por hoy, porque interpreto que es mejor que hoy no hablemos de eso. Y mi interpretación puede ser correcta, pero también puede ser incorrecta. O sea, eso a veces nunca lo sabremos, y a veces hay que correr ese riesgo, con comillas o sin comillas, de que uno tiene un criterio, como dijo Noé, yo expreso una opinión, ¿no? Y ustedes son libres de interpretarla como quieran. Hay situaciones humanas donde podemos despachar el asunto con total libertad. Miren, yo opino que, no sé, que tal político no es el mejor de la Argentina o de México. Y ustedes interpreten lo que quieran. Y después no nos vemos más. Entonces, ¿qué problema hay con eso? Ninguno. Pero ¿qué pasa si trabajamos en una organización juntos? ¿Qué pasa si convivimos bajo el mismo techo? Si tenemos una relación afectiva. Hay situaciones en las que no podemos ignorar que las interpretaciones propias y ajenas van y vienen, y tenemos que blanquear o transparentar si estamos coincidiendo en las interpretaciones o no. Rafa, ¿querías decir algo? A ver, recuerdo mucho lo que dijiste al inicio de una entrevista de, no sé si era Warren Buffett, ¿no? Le preguntan si por qué tenía tan, o cómo le hacía para tener un matrimonio tan duradero, ¿no? Tan longevo. Después de poder tener bajas expectativas, ¿no? Lo recuerdo bien que tú lo comentaste. Y se me quedó grabado. Y hace poco estábamos haciendo algunas técnicas ahí, mi esposo y yo, llevando unos ejercicios. Una de las cosas a las que llegamos fue que por los que uno puede llegar a frustrarse o llegar a tener ciertos sentimientos, una frustración o enojo por querer esperar que las otras gente hagan las cosas como tú quieres que las hagan, pero normalmente no sucede. O sea, una cosa es que yo tenga, a lo que quiero llegar es que los sentimientos siempre van relacionados en la expectativa y en la, en la interpretación, basados en la realidad que tiene cada persona. Porque, por ejemplo, nos vamos al príncipe de las mareas. Por ejemplo, la señora esta, que el señor ya ni lo abrazaba, ni le daba besitos, ni nada. Ella puede interpretar mil cosas, ¿no? El comportamiento de ella. Ella puede decir que la está engañando, puede decir que, no sé, que está loco, puede sacar mil conclusiones, pero es basado en la realidad que ella está viviendo. Pero yo creo que también es donde viene lo que dijiste tú, la cultura o el entorno en el que creció la persona para poder suponer muchísimas cosas. Entra dentro de las expectativas, entra el empezar a suponer las cosas. Estoy completamente de acuerdo con lo que expresó Rafa. Entonces, ¿qué lección podríamos sacar de lo último que escuchamos? Es correcto tener expectativas. Es mejor tener conciencia de que tengo determinadas expectativas que no tener ninguna, o que no saber lo que espero. Ahora, lo importante, creo que estábamos en una pantalla anterior que decía, lo importante es que las emociones, a ver si la podemos, por favor, si pueden ir a la pantalla 13, momentáneamente, retrocedemos a la pantalla 13, y recordamos que habíamos dejado en este PowerPoint, suscribiendo que lo que decía el psicólogo ruso Ugmir, lo importante es que las emociones, sean positivas o negativas, se correspondan con la realidad. Ahí le podríamos agregar, se correspondan lo más posible con la realidad. De la misma manera podemos decir las expectativas que se correspondan lo más posible con la realidad. Cuando Rafa recuerda lo de Warren Buffett, que del matrimonio, tener bajas expectativas, cada uno de nosotros también puede tener una interpretación sobre eso, porque a ver si
si alguien quiere opinar, ¿no? Si yo arranco en una relación con bajas expectativas, ¿no es peligroso en el sentido de que no tengo entusiasmo y no creo tanto en el amor? ¿Quién me da su punto de vista de que ahora parece muy, muy inteligente y muy sabia la expresión de Warren Buffett y contiene humor, pero ¿se puede andar por la vida siempre con bajas expectativas? ¿Cómo lo ven este tema? Oye, Abel, Sí, dime, eh, Alan. hace muchos años, cuando me divorcié, fui a ayuda con una psicóloga, ¿no? Para sobrellevar ahí el problema, ¿no? De haber terminado el matrimonio. Y me acuerdo mucho lo que me dijo, lo que me dijo, mira, el problema es que tú tienes en tu cabeza una Barbie. Si hiciste en tu cabeza una Barbie que tiene que hacer así, 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 y tienes un listado de requisitos que debe de llenar. Y dice, no la vas a encontrar jamás, jamás la vas a encontrar a esa persona porque no existe esa persona. Entonces, lo veo, eso de bajas expectativas, pues podría ser como, y no, más bien no tengas expectativas de la persona. Sí debe de tener, se ve muy zarra, porque hay cosas que debes no, al menos, ¿no? O sea, el respeto y esto, otro, o sea, lo básico de relaciones humanas. Pero fuera de eso, de decir, no, pues es que mi esposa va a hacer esto y me va a tratar así, me va a traer con la bandeja aquí, pues yo creo que ese sería el principal problema de las relaciones, ¿no? A ese tipo de expectativas quiero pensar que se refería el señor, ¿no? Bueno, me encantó, Alan, lo que dijiste. O sea, porque capta, sin ponernos a discutir a Buffett, Buffett lo dijo como una expresión humorística, así una filosofía amplia, pero vos tenés razón. Las expectativas tienen que ser moderadas, porque a mí me puede gustar una persona, yo la amo, y eso que a mí me falten algunas expectativas, según el punto de vista de otra persona, no me reduce el amor, ni el disfrute de la pareja. Pero como te señaló un psicólogo, el problema es tener expectativas fijas y creer que se están correspondiendo con la realidad. Entonces luego viene el desencanto, la desilusión, la sorpresa negativa, el conflicto. Oye, yo pienso que tú tienes que limpiar toda la casa una vez que yo llego al hogar. Venimos de generaciones donde había roles fijos en la pareja y en las organizaciones de todo tipo, en la escuela, en la empresa, y todo eso está en cambio permanente. Allá hablamos de cómo vienen los niños hoy, cómo cambió la relación entre padres e hijos. Entonces, todos estos desafíos hacen que tengamos que ser más cuidadosos que nunca antes respecto a las expectativas. A ver si puedo ver al grupo. Voy a profundizar lo que dijo Alan, contándoles una pequeña anécdota que me la acabo de anotar en mi cuaderno, porque yo les recomiendo algo que lo practico, ¿no? Alguien que recomienda cosas tiene que ser sincero y decir, bueno, no se puede practicar todo lo que uno cree que tiene que hacer. Caminar, comer sano, bueno, tener una sexualidad de tal tipo, ganar tanto dinero, etcétera, etcétera. Si te pones a leer todos los libros de autoayuda, hola Jesús, según el modelo exitoso que te pintan para el siglo XXI, es imposible encontrar un ser humano así. Como le dijo el psicólogo Alan, cuidado con los modelos tipo Barbie, tipo Superman, tipo Brad Pitt, tipo, no sé, la supermujer, porque no existen esos modelos. Entonces, una cosa que sí yo practico a fondo de lo que predico, es que estoy mirando televisión y a veces haciendo zapping, no viendo algo que me interesa mucho, y estoy con un cuaderno. Y si algo me llama la atención, o a veces uso el celular, ¿no? El blog de notas del celular, lo anoto. Porque, bueno, está bien que me dedico a esto, ¿no? Y después lo puedo compartir, pero ustedes también se van a empezar a dedicar a esto. Y además, cualquier líder que puede darle lecciones a su grupo a través de historias, es un líder con una gran ventaja. Porque si vos decís, en la vida hay que tener bajas expectativas, por ahí eso suena como teoría y después te lo olvidás. Pero si vos contás una historia, sobre todo una historia que emocione o que conmocione,
la gente no se la va a olvidar nunca. Miren lo que me pasó hoy. Se van a cumplir el 20 de julio 50 años de la llegada del hombre a la luna, que ocurrió el 20 de julio, pero ya hoy se cumplen 50 años del lanzamiento del Apolo 11, que en su momento, los más jóvenes por ahí no lo vivieron, fue como revivir el viaje de Colón, pero desde el primer día. Yo me acuerdo que coleccionaba un suplemento de un diario donde decía día 1 de la misión, y las noticias, los diálogos con los astronautas, día 2, tardaron 4 días en llegar a la Luna. Bueno, imagínense que esos 3 astronautas que iban por primera vez a descender con un módulo lunar y tenían que volver, porque lo más importante era volver, si no, ustedes irían a un viaje que la NASA te dice, che, vas a ser el primer hombre que vas a pisar la Luna, pero no sé si te vamos a poder traer de vuelta. Yo paso de ese honor, no sé ustedes, pero yo no voy. Entonces, 2 astronautas iban a bajar, Aldrin y Armstrong. Y Collins, que era el tercero, iba a quedar orbitando la Luna, y luego ellos tenían que despegar con el módulo lunar, engancharse de nuevo con la nave madre y volver. Bueno, ustedes saben que todo eso fue exitoso. Pero hoy veo una nota de que 10 años después, a Aldrin, el segundo hombre en pisar la Luna, lo trajeron a la Argentina. Esos 2 hombres, Armstrong y Aldrin, recorrieron el mundo como héroes de la humanidad, porque fueron los primeros 2 individuos que pisaron la Luna y obviamente arriesgaron sus vidas. Pero se supo, cuando Aldrin viene acá a la Argentina 10 años después y estaba la grabación en blanco y negro, que Aldrin se dio a la bebida, se hizo alcohólico después de pisar la Luna. Fama, dinero no le faltaba, una experiencia única, y sin embargo cayó en la bebida. Cuando le preguntaron qué le pasó, esto es lo que me anoté en mi cuaderno, la NASA nos preparó para llegar a la Luna, pero no nos preparó para el después. Miren qué frase extraordinaria, qué experiencia. O sea, uno a veces también tiene expectativas o interpretaciones sobre las personas famosas de dinero, que viven unas vidas fantásticas, que no les pasa nada, les pasa de todo. Y al segundo hombre que pisó la Luna, que era un héroe nacional, se recorrió todo Estados Unidos, después el resto del mundo, un privilegiado. Está bien, tuvo coraje para ir, se tuvo que entrenar, todo lo que quieran, pero luego que lo logró, se supone que todo va a ser disfrute después de eso. Sin embargo, ahí tienen esa frase colosal. La NASA nos preparó para llegar a la Luna, pero no nos preparó para el después. Claro, después de lograr una gran meta, seguís vivo, sos un ser humano, seguís teniendo expectativas de algo. ¿Y qué pasa si no se cumplen? ¿Y qué pasa si empezás a tener problemas matrimoniales, aunque sos el segundo hombre que llegó a la Luna? ¿Y qué pasa si no te entendés con tus hijos? Porque están tocando los Beatles en esa época y tus hijos les gusta el rock y se dejan el pelo largo y son rebeldes y vos no entendés qué pasa. Vos sos el héroe de la Luna, pero no te escuchan ni tus hijos. Entonces todo esto forma parte de las interpretaciones y de las expectativas de las que hemos estado charlando. Entonces, recuérdenla esta anécdota porque me parece extraordinaria. No solo hay que tener expectativas para la charla que voy a tener esta tarde, me conviene tener expectativas para el después, porque a veces la emoción lo que hace es ponerte como una lente de corto alcance. Vos querés expresarle algo a tu esposa, querés decirle algo a tu hijo o a tu compañero de trabajo ya, porque es energía que tenés encima. Y no tiene nada de malo, eso es completamente natural, pero reduce el foco de la autoconciencia. Es decir, cuando estás muy enojado, estás demasiado en el momento y se apaga un poco la visión de las consecuencias de lo que podés decir y hacer. Entonces, acá curiosamente estamos tratando de que se mantengan las dos. ¿Vieron como en el cine que está el protagonista en primer plano? ¿Por qué se habla de primer plano? Primer plano y segundo plano. Vos ves al protagonista que está hablando, aunque esté mirando para adelante, y detrás ves la gente.
O sea, no ves solo al protagonista, eso se llama contexto. Entonces esto es parecido, interpretaciones y expectativas hay que ponerlas en contexto. Avanzamos de nuevo a ver cómo seguía la pantalla, que le digo cuál es, la número 18. Entonces, ¿qué decía el autor que nos hizo tener estas reflexiones, ¿no? Al igual que los datos sensoriales, ejemplo, estoy transpirando y estoy tenso, nos proporcionan las interpretaciones y las expectativas valiosa información que nos ayuda a comprender por qué hacemos lo que hacemos. Y si les parece bien, agregamos, porque a veces como facilitadores tenemos que hacer eso, para no abrumar con textos largos en las pantallas de PowerPoint, nosotros tratamos de sintetizar, ¿no? Pero a veces se puede agregar algo verbalmente a la pantalla para clarificar la comprensión colectiva. Y en este caso yo diría, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O incluso, ¿por qué queremos hacer lo que queremos hacer? Por ejemplo, me doy cuenta que estoy por ponerle un castigo a mi hijo desmedido. Como les conté que una vez me dijo, así como Alan contó hoy su experiencia con la psicóloga en el momento de su separación, yo les conté que una vez fui a ver a una psicóloga infantil para contarle mis dilemas con mi hijo por la educación cuando él estaba en la preadolescencia. Y cuando le conté mi perfil de padre, cómo yo a veces sobre reaccionaba, ella me dice, pero si usted le da cadena perpetua de entrada a su hijo, después no le queda a él ningún motivo para cambiar. Usted tiene que hacer todo lo posible para que no se forme una escalada, algo habitual con niños y jóvenes, de, bueno, te pongo esta consecuencia porque por tal cosa, te pongo esta otra consecuencia porque no estás prestando atención en la escuela o porque hiciste una no sé, maldad no quiero, no, me parece exagerado decir de un niño, ¿no? Hizo una travesura en el colegio y le pusieron una... ¿Se dicen amonestaciones en México? Se ponen amonestaciones en la secundaria. Bueno, entonces, si ocurre eso, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿O por qué queremos hacer lo que tenemos ganas de hacer? Si nosotros podemos hacer algo con plena conciencia, es posible que nos salga mejor que si lo hacemos sin ponderarlo. Cuáles son las interpretaciones y cuáles son las expectativas. Y luego sigue, nos alertan sobre si nos sentimos cómodos o no en una situación dada y nos ayudan a entender nuestras reacciones. De ahí que sea tan importante armonizar con nuestros sentimientos. Bueno, se entiende bien este punto, ¿no? ¿Alguien quiere redondearlo? ¿Hacer algún comentario, alguna pregunta adicional? Seguimos adelante. La siguiente. Examinar nuestros juicios o valoraciones. Dice un autor, las valoraciones son las distintas impresiones. Fíjense que están en rojo las palabras claves, ¿no? Las valoraciones son las distintas impresiones, juicios, estimaciones, y vuelve la palabra expectativas, que nos forjamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre cada situación. Se ven influidas por los diversos factores que configuran nuestra personalidad, cosa que ya nos recordó Noé hace un ratito, léase temperamento, marco familiar, experiencias previas, educación, cultura, etc. Entonces, repasamos las palabras en rojo. Impresiones. Tal persona me dio una impresión. Tal cosa que me cuentan acerca de lo que hizo mi hijo en la escuela me da primero una impresión. ¿Quién me dice qué entiende por la palabra impresión? A ver si ponemos foco en eso, ¿no? ¿Qué es una impresión? ¿Por qué se usa la palabra impresión acá? Cuando digo, vi un accidente que fue impresionante, ¿cómo lo entiendes tú, Jesús? Si te digo, acabo de ver un accidente que me impresionó, ¿cómo lo traducirías? ¿Qué entiendes? Pues las impresiones yo las veo como las primeras opiniones que da tu mente con respecto a lo que ves, lo que escuchas, lo que
todo lo que sientes. Eso es lo que digo que son las impresiones, sin hacer un juicio, sin hacer mucho análisis, es lo primero que se te viene a la mente. Bueno, 10 puntos, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a dar vueltas o a discutir cosas que están muy claras? Jesús lo dijo muy bien. La mente tiene una primera impresión de una situación. Ejemplo, les digo que vi un accidente impresionante y sonaría a que hay muertos. Después me acerco y aunque el accidente es impresionante, los autos están semidestrozados, por fortuna no hay muertos. Pero la impresión ocupa un lugar en la reacción mental. Como dice Jesús, es el primer impacto que yo tengo ante algo que veo o que escucho, o las dos cosas juntas, ¿no? La mente tiene que tener una primera impresión, porque es como que estás poniendo foco, es como enfocar con el celular, ¿no? Con las cámaras, estás mirando detenidamente algo para entender qué ocurre. El primer contacto es una impresión. ¡Uy, qué feo se ve este choque! Eso no significa que yo tenga ya que presuponer que hay muertos, pero la primera impresión lograría que yo corra hacia el lugar y no que camine despacio, por ejemplo, ¿no? Para seguir con esa situación imaginaria. La primera impresión determina que yo actúe. Por ejemplo, veo que una persona parada se está desvaneciendo, se está sintiendo mal. Mi primera impresión es, esta persona se puede caer. Tal vez la persona no se cae, se agarra de una baranda o del mostrador y no, tranquilo, yo tengo una pequeña disritmia, no pasó nada. Pero la primera impresión es importante tenerla y registrarla porque me puede hacer actuar con eficiencia en una situación inesperada. Juicio sería lo que sigue, ¿no, Jesús? O sea, primero tuve una impresión del accidente y ahora tengo un juicio porque me acerqué y vi lo que sucedió. Y un juicio sería, a pesar de que los autos estaban semidestrozados, ha sido un accidente con suerte. Ese es mi juicio. Porque casi no se lastimaron las personas. Una persona tenía una pequeña herida en la frente, nada más que eso. ¿Qué interpretan de los juicios? ¿Qué les parece lo que les conté? Porque los juicios, ahora viene el segundo desafío, ¿no? Los juicios pueden ser criteriosos o pueden ser arbitrarios, también se usa la palabra prejuicio. Supónganse que me pasó al revés. La primera impresión del choque es tan fuerte que yo estoy con mi carro y sigo de largo, porque a mí me impresiona ver la sangre o muertos y no me animo. Como veo que hay otra gente ayudando, digo, bueno, me voy, que ayude otra, ya está, alguien está socorriendo a esas personas, estaban los bomberos incluso. Yo puedo tener el prejuicio de que ante semejante destrozo hay muertos con seguridad. Y vengo y se los cuento a ustedes. Mirá, había un choque en la autopista, ahí 3 o 4 perdieron la vida. Y en realidad es un juicio carente de fundamento efectivo, porque no lo sé. Ahí me estaría dejando llevar por mi primera impresión, que es los autos estaban destrozados. Entonces, un juicio contiene generalmente un dato. Esto es interesante, ¿no? Es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? No todas las personas, yo hasta me lo había olvidado esto también. Conviene que nosotros asociemos la palabra juicio con la palabra dato. ¿Por qué? Porque si cuando voy a emitir un juicio trato de concentrarme en los datos, es probable que sea más justo y más objetivo lo que diga. Si no caemos en tal persona no me gusta. ¿Y por qué? Porque vino vestido muy informal a la reunión. Así que yo ya no confío en esa persona. Y hay una relación directa entre posiblemente sí, yo estoy abriendo una situación. Posiblemente sí, pero posiblemente. En cambio, si yo les digo a ustedes, miren, la persona con la que nos acabamos de reunir tiene antecedentes policiales por violencia. Acá está, y se lo muestro.
es muy distinto. Todavía tenemos que hacer la interpretación y ver cómo vamos a juzgar el dato que yo les estoy dando. Pero yo les estoy dando un dato. En cambio, si les digo, no me gustó esa persona, no me gustó que a veces no contestaba algunas cosas que le preguntábamos. ¿Qué dicen ustedes respecto a la diferencia entre impresión y juicio? ¿Están de acuerdo con esto de que hay que procurar basar un juicio en un dato? ¿Cómo se manejan ustedes respecto a los juicios? A ver, ¿cómo es tu experiencia, Rodrigo? A ver, hace una experiencia muy fuerte ahí en el trabajo, precisamente lo mismo, ¿no? Yo una persona, uno no quiere juzgar, como se dice, ¿no?, el libro por la portada, sino que esta persona, pues, yo rápidamente tuve la impresión de que era una persona mafiosa. ¿Por qué? Porque... Perdón, se entrecorta y me veo obligado a entender. ¿Dijiste persona nerviosa? Mafiosa. Mafiosa, perdón, miren qué diferencia, ¿no? ¿Ustedes, Alan y Jesús, se escuchan bien? ¿O se entrecorta también? Se entrecorta un poquito. Bueno, entonces la sugerencia sería que hablen más lentamente, okay, para que se modulen las palabras. Ok, voy a hablar incluso hacia el micrófono. Bueno, gracias. Te decía, yo no quería juzgarlo porque, aunque tenía toda la apariencia, ¿no? Entonces, la impresión que me dio fue que es una persona, pues, que se mueve de la mafia, pues, que incluso como se vestía y todo. Pero, no, aquí le digo buchón, ¿no? Como buchón. Es una persona que, bueno, muy extravagante, ¿no? Con cadenas de oro, la hebilla, las botas, la gorra o camisas polo de marca, cosas así, ¿no? Era un ingeniero en minas que, pues, siempre iba acompañado de 2, 3 personas, que parecían sus ayudantes. Y bueno, todo encajaba a que esta persona, pues sí, parecía ser una persona, pues, que se dedicaba a negocios no lícitos. Y resulta que yo a través de mis experiencias lo conocí, incluso llegamos a tener un poco de conversaciones fuera de lo profesional. Él me llevaba muestras a analizar y hacía flotaciones, hay procesos, ¿no? Y tuvimos como 2, 3 años de interacción profesional y ya llegamos a tener cierta confianza. Me platicó de su familia, platicó, incluso me mostró unas fotos cuando fue a Europa. O sea, la conversación que normalmente tú tienes con un cliente que conoces de tiempo. Hace 2 meses me dieron la noticia de que lo habían asesinado. ¿Lo asesinaron a él? Lo asesinaron y no solamente cualquier situación, sino que la policía estatal investigadora lo acribilló, ¿no? Yo decía, ¿no? Incluso tuve como 2 días que me sentí muy mal, porque en realidad sí, no fue mi amigo ni nada, pero en realidad lo conocía, pues, y yo sabía que no era una mala persona. Esto me hizo pensar muchas cosas. Dos de ellas es que en realidad es malo definir a una persona por las apariencias, pero sin embargo, no sé, ¿verdad? Eso me dio a mí la lección de que el río suena, agua lleva, ¿no? Siempre andaba con 3 personas, la manera en que se movía, cómo se expresaba, era muy educado, era muy atento, era profesional, pues. Pero resulta que en realidad la primera impresión que a mí me dio y el primer juicio que di a él resultó ser correcto, ¿no? Que a lo mejor aquí hay una cultura narco, sobre todo en el norte, hay muchas personas que se actúan, pero no son. Resulta que esta persona, pues sí, ¿verdad? Entonces, y algo me dijo,
dentro de sus formas de ser, de expresarse. Pero bueno, la historia va, en realidad, en ocasiones, la primera impresión y la manera en que tú haces un juicio ante la experiencia puede ser real, ¿no? Aunque ya después de conocerla yo dije, ah, no, pues es un ingeniero que se ha hecho de dinero y a lo mejor por donde se mueve en Sinaloa necesita guaruras para que lo cuiden, ¿no? Porque pues se mueve en tierras que son de cuidado aquí en México. No sé, la experiencia va que en realidad pues la impresión que me dio y el juicio que me dio al principio resultó que después de 3 años fue real, ¿no? Real que anduvo implicado en atentados, en narcomenudeos. Eso dice la prensa y yo ya no sé si creer si la prensa le está inventando de más porque estuvo muy fuerte la situación de aquí en Hermosillo, fue primera plana en el periódico hace un mes. Bueno, no sé, ¿verdad? Que en paz descanse y la verdad que yo conocí a la persona, no al mafioso, era muy buena persona, era de muy buen trato, pero resulta que pues por atrás guardaban situaciones más completas, ¿no? Y que ahora que estamos viendo esta parte creo que se ajusta a lo de la impresión y el juicio que uno a veces da, ¿verdad? Bueno, muy interesante la historia que cuenta Rodrigo. Es inevitable y hasta saludable tener impresiones y juicios. El punto es que no sean fijos. Por ejemplo, más grave que emitir un juicio sobre esa persona después de la reunión es no haber registrado nada. O sea, el problema tal vez no está en que tengamos impresiones y juicios, sino en que los tengamos fijos. Supónganse que Rodrigo y yo nos reunimos con esa persona. Entonces, si Rodrigo me tiene que decir a mí, Abel, ¿notaste algo raro en esa persona? Y yo digo, no, la verdad que no noté nada. Y después me hace una enumeración y parece que estuviera en la mafia o en el narcotráfico. Me tira esos datos, la vestimenta, exhibición de cosas lujosas, 3 personas que no se entiende si son asesores o guardaespaldas. Él me está tirando datos que yo no registré. Entonces, el problema no está en que Rodrigo haya sacado un juicio de esa persona. Más grave que eso es yo que estuve descuidado y desatento de todos los datos que él registró. Ahora, lo importante en una situación como esa es tratar de mantener el juicio abierto. Yo por ahora dudo de esa persona. Supónganse, ¿no? Que generó dudas una persona. Por ahora son dudas. Lo que no conviene hacer es emitir un juicio definitivo si no tenemos, por eso pusimos esta ecuación acá, ¿no? ¿Tengo datos suficientes para cerrarle la puerta a ese individuo, para no hacer trato con este cliente, para no relacionarme más con esta persona? Si tengo esos datos, ya veré qué hago, tendré un criterio determinado. Si me faltan datos, pero tengo inquietud emocional, me preocupa, me dejó una sensación rara esta persona, no hay que ignorar esas señales. Aunque después uno se lamente o le dé un poquito de culpa de que, mirá, che, era una gran persona, era un tipo buenísimo. Ya hemos comentado que estamos diseñados para tener más miedo que seguridad. ¿Por qué? Habíamos dicho que los animales, con comillas, ¿no? Con personalidad tímida, no son los que son los que más sobreviven, porque ellos son los que huyen primero del predador. Entonces, evolutivamente, es correcto que, sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy, ¿no? Sobre todo ustedes que viven en una situación súper complicada con el tema del narcotráfico y demás, está bien que el cerebro, como el experto que nos recuerda a Rodrigo, que vimos el video, que registre que este individuo no es, no es un individuo común y corriente. Ahí tienen un ejemplo de cómo decir, sin juzgar, de que no digo que es una mala persona. Digo, a ver, muchachos, ayúdenme a pensar y averiguar sobre él, porque no es una persona común y corriente. Ahora, repito, en peores condiciones estaba yo como compañero Rodrigo, que no registré eso, nada de eso. Ahí habría un problema mayor, ¿no? Pues me falta, habíamos dicho que aunque la palabra autoconciencia es auto, lo que me pasa a mí, también es lo que me pasa a mí también es esa reunión,
que tuve con Rodrigo y ese individuo. Les voy a contar una pequeña anécdota que me quedó también grabada cuando estuve en Cali, en el año 2004, porque tiene que ver con el drama que sufre México ahora. Cali, había un cartel importantísimo, ustedes lo deben saber mejor que yo, y durante el gobierno de Uribe, en Colombia, Cali y Medellín, las dos ciudades lograron sacarse de encima a los narcos, que lamentablemente parece que por las investigaciones, esto no se puede saber con toda exactitud, migraron a México. Cuando yo estoy en Cali, para dar seminario de inteligencia emocional, año 2004, Cali estaba en recesión. Miren que otra cosa curiosa, ¿no? El narcotráfico movía tanto dinero en la ciudad que al retirarse del negocio narco, la ciudad queda en recesión. Después se recuperó. Me llevan a un periódico para hacer una nota y el periodista me contó una anécdota insólita sobre esto de las interpretaciones y las expectativas. Miren lo que ocurrió. El narco de ese entonces, que no era Pablo Escobar, era uno menor, pero no importa, podía llegar a ser más peligroso, va a visitar un club que no me acuerdo si era de billar o de qué era, no era deportivo, era un club de salón, ¿no? Y se quiere inscribir. Y ahora viene la historia rara, ¿no? El presidente del club le dice, no te voy a aceptar en este club. Hay que tener valor, ¿no? Para saber quién es del otro lado. Esto no es la confusión de Rodrigo, ¿eh? El tipo parecía mafioso. El presidente de este club se plantó, era amigo del periodista. El periodista me cuenta la historia como algo atípico, porque van a ver el final. El amigo de él se planta como presidente del club y le dice, no te queremos en este club. El tipo se pone muy serio y le dice, ¿vos estás seguro de lo que estás diciendo? Le dice, sí, estoy seguro, no te vamos a aceptar en este club. ¿Pero estás bien seguro? Repite el narco. ¿A qué suena esto? ¿Qué hubieran interpretado? ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué dirías, Alan, que te puede pasar? Lo está amenazando, ¿no? Un poco de miedo, ¿no? Bueno, pero el tipo se plantó y el narco se levantó y le dijo, pues ya sé lo que tengo que hacer, y se fue. Yo quedaría un poco temblando, les cuento. ¿Saben lo que hizo el narco? En una colina que hay en Cali, para que se viera de toda la ciudad, mandó a hacer una réplica exacta del club. Parece que mandó a un espía a conseguir los planos en el ayuntamiento. ¿Cómo se dice en México? ¿Ayuntamiento o municipio? Los dos, de cada ciudad. Bueno, al ayuntamiento o municipio consiguió los planos y construyó una réplica del club. Y por supuesto él era el presidente de su propio club. No me digan que no es una historia para una serie. Pero qué coraje el presidente del club de negarse, ¿no? Eso yo lo llamo coraje cívico, ¿no? Es el gran dilema. Vieron que en México, desgraciadamente, se cuentan de a decenas los periodistas muertos. Porque de ciudades pequeñas o también de las grandes, porque denuncian el comienzo de una actividad narco y a veces eso desafortunadamente te cuesta la vida. Pero ven cómo hay sorpresas. Este hombre, por ahí el narco, evaluó que no le convenía hacer un desastre y se sacó su ira, su bronca, construyendo una réplica burlesca del club, porque la verdad que me dice, ahí está la réplica, me dijo que por ahí si algún día podía ir, no me alcanzó el tiempo, no fui a mirar, ¿no? Bueno, seguimos con la pantalla. Impresiones, juicios, estimaciones. ¿Qué sería estimaciones? ¿Qué sería estimar o no estimar? ¿Qué es una estima? Tener estima. Yo lo interpreto de una manera, pero después la digo, mi versión. Pero ¿y ustedes cómo lo interpretan? ¿Por qué figurará como palabra clave, estimación? Hago una estimación de esto. ¿Qué connotación tiene? Que viene de autoestima, ¿no? ¿Qué es estimar
o no estimar algo? Aproximación, ¿Cómo? una aproximación. Una aproximación. ¿Pero de qué tipo, Noé? ¿A qué suena? Estimación ya parece tener un juicio, se supone que es racional. Mirá, a mí el tipo me pareció raro. ¿Y por qué? Bueno, paso a explicarte por qué. Pero cuando vos estimás o desestimás algo, ¿qué parece contener esa palabra? Ese sustantivo que también es un verbo, ¿no? Estimar o desestimar. ¿Qué parece contener? Una suposición o una deducción. No, Una suposición o una deducción. Y Noé, ¿estarías de acuerdo en que esa suposición puede contener algo de un gusto propio? Yo estimo el gesto que tuvo el cliente para con nosotros. Yo lo estimo. ¿Por qué hacemos las cartas? No sé si siguen mandando cartas así, pero se arranca, estimado fulano. Cuando vos estimás a una persona, hay como una valoración, diríamos hasta afectiva, ¿no? O sea, che, el tipo parecía mafioso, pero me cayó bien. Versus, el tipo era totalmente inofensivo, parece totalmente inofensivo, pero me cayó mal. ¿Están de acuerdo con que estimación probablemente se usa por lo común? Acá no hay una verdad definitiva, no estamos compartiendo. Parece contener, ¿cómo estimás vos que el tipo nos mandó este regalo? Para algunos de ustedes puede ser importantísimo y para otros nada. ¿Están un poco de acuerdo con eso? ¿O tienen otra versión de la palabra estima? ¿Me la aprueban? Entonces aprobamos la palabra estima como como dijo Noé, interpretación, aproximación, pero con un contenido subjetivo que parece tener algo que ver con los gustos o el afecto. Esta persona me cayó bien, la estimo. ¿Están de acuerdo? pues sí, no es una suposición arbitraria. ¿Arbitraria? ¿Noé dijiste arbitraria? Porque al final de cuentas es lo que eh, Lamentablemente se entrecorta mucho, ¿eh? Se corta mucho el sonido. Hacemos una cosa, vamos al corte, a ver si cuando reanudamos, por ahí mejora la conexión. Y Noé nos vuelve a decir lo que nos quiso decir ahora recién. Vamos al corte y cuando retomamos, ojalá por ahí tenemos un poquito más de suerte con el sonido. Okay.